אנו קוראים לך ישוע, 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 ישוע. היום הזה אנו קוראים לך, אומרים בשמך ישוע. השמיים מספרים כבוד ומעשה ידיו הרקיע, יום ליום ליום יביע, ולילה ללילה השמיים מספרים. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde Cochabamba, en Bolivia. Yahweh bendiga sus vidas. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el enlace de Facebook, y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Prisiones Espirituales, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Mateo en el capítulo 16, versículo 19. Te leo en el nombre de Yeshua y dice así: A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Primeramente quiero pedir una disculpa porque traigo mi garganta ligeramente afectada. La verdad es que las ministraciones aquí en Sudamérica desde que llegué han sido prácticamente de diario, para la gloria y honra de nuestro Adonai. Y una vez que terminamos la enseñanza de compartir la palabra del Eterno, aproximadamente a las 12 de la noche, la gente normalmente suele decir: es que no nos queremos ir, así que seguimos compartiendo la palabra del Eterno hasta la 1 o 2 de la mañana diariamente. Y por esta razón mi garganta se ha visto ligeramente afectada. Pero aquí seguimos al pie del cañón para la gloria de nuestro Adonai, Yahweh Elión. Hace algunos años, mientras me encontraba en México, me llamó una persona de los Estados Unidos solicitándome que orara por su hija que también radica en los Estados Unidos. Y me comentó que estaba muy angustiada debido a que se habían llevado presa a su hija en aquel entonces. Es decir, la habían privado de su libertad. Y literalmente la habían privado de su libertad debido a que había entrado en rebeldía por desacatar las órdenes judiciales, de estar yendo a firmar posteriormente a que la habían absuelto. Un cierto día la chica decidió no seguir firmando y desacató las órdenes judiciales, de modo que de nueva cuenta el sistema judicial le volvió a emitir un juicio y en esta ocasión no quedó absuelta, sino que le giraron orden de aprehensión por aproximadamente 6 meses por estar en rebeldía y desacato a la autoridad norteamericana. Y la madre, muy angustiada, me llamó para solicitar oración de intercesión por su amada hija. Así que yo empecé a orar e interceder por aquella chica que estaba privada de su libertad, y en una de esas madrugadas, una cierta madrugada en particular, Yeshua me despertó como a las 2:30 de la madrugada aproximadamente. Ipso facto abrí mis ojos y le dije: Señor, heme aquí, eres tú, Señor. Y él de inmediato me dijo: ven, vamos. Y sin mayor preámbulo me tomó por mi mano derecha y me llevó a un cierto lugar que geográficamente no te podría decir
en donde me encontraba. No me fue revelado geográficamente a qué lugar fuimos aquella madrugada. No te podría decir si estaba sobre la faz de la tierra, si estaba en el primer cielo o en el segundo cielo. Realmente no me fue revelado en qué lugar me encontraba geográficamente hablando. Simplemente llegamos a un lugar como una especie de montaña de tierra suave, de un terreno tipo 1, que en arquitectura le llamamos terreno tipo 1, tierra suave. No había roca alguna, no era un terreno rocoso, era una montaña de tierra. Tierra fácilmente excavable. Y en esa pequeña montaña había un pequeño hueco. Y como era de madrugada a campo abierto, estaba todo absolutamente oscuro. Solo pude ver el pequeño orificio en la montaña debido a que mi Adonai Yahshua irradia luz a su sola presencia. Así que al llegar me soltó de la mano derecha y me dijo: entra, yo voy contigo, deslízate por ese pequeño orificio y entra hasta el final. Y cada vez que estoy con mi Adonai, mis sentidos están al 1000%. El don de ciencia que Él me ha otorgado está trabajando al 1000%. De modo que aunque humanamente hablando, estando parada frente a esa pequeña montaña y viendo solamente con mis ojos naturales ese pequeño orificio, espiritualmente hablando, yo podía tomar una radiografía de ese lugar y podía ver perfectamente los túneles que había ahí adentro de esa pequeña montaña, sin siquiera todavía haber iniciado a entrar para explorar lo que había dentro de ella. Yo estando parada con mi Adonai ahí frente al orificio, yo veía perfectamente en el espíritu toda la planta arquitectónica de túneles que había ahí dentro de esa montaña. Y lo que había ahí era sencillamente un pequeño túnel a manera de escuadra, es decir, un túnel a 90 grados, en donde los primeros 8 metros antes de girar 90 grados hacia la derecha, era un pequeño túnel de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, conformado de una tierra suave o blanda o de un terreno tipo 1, con un nivel freático de aproximadamente 80%. O dicho de otra manera más coloquial, la tierra se encontraba húmeda y era una especie de barro altamente humedecido. Y al término de ese túnel de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, de una especie de barro con mucha humedad, había que girar al lado derecho, en donde el túnel se ampliaba en un aproximadamente 80 centímetros de diámetro y había unos pequeños nichos al lado izquierdo de esa franja del túnel. Y recuerdo perfectamente que cuando giraba los 90 grados, el túnel se ensanchaba entre aproximadamente 80 o 90 centímetros de diámetro y al lado izquierdo de ese túnel había unos nichos claramente excavados como a mano. Esos pequeños nichos tenían unas rejas en el frente y había ahí personas prisioneras. Y como los nichos eran muy pequeños, las personas no podían estar paradas en esos nichos, sino que se encontraban sentadas con los pies en el suelo a manera de posición fetal. Había aproximadamente entre 4 y 5 nichos en ese último tramo del túnel. Y aunque yo me encontraba parada frente a ese túnel y aún no había puesto pie y no había ingresado en la primera fase del túnel, que era muchísimo más angosta, yo sabía perfectamente cómo estaba conformado en su interior, porque espiritualmente lo podía ver a la perfección, estando ahí parada justo frente a la entrada de ese túnel. Porque mi Adonai me amplía los sentidos al máximo y es como si tuviera una cámara interna que puede estar escaneando lo que hay en el interior de ese monte o de esa pequeña montaña.
Así que tan pronto llegamos y mi Adonai me soltó de mi mano derecha, yo le dije, Señor, este túnel está muy angosto y aunque yo soy petit, no creo que mi cuerpo quepa en ese hoyo y no creo que voy a poder llegar a donde tú quieres que llegue. Anda, ve, me dijo el Señor, sí puedes, solo deslíate por ese túnel. Así que de inmediato me incliné y empecé a desliarme por ese pequeño túnel de entre 8 y 9 metros en línea recta antes de llegar a la escuadra que hacía a 90 grados. Y como mediación de ese primer túnel le dije a mi Adonai, Señor, ya no puedo más, me falta el oxígeno, Señor. No se puede respirar bien aquí adentro, amado mío. Anda, ve, él me animaba, sí puedes, yo estoy aquí contigo. Ya falta poco para que dobles a la derecha a 90 grados. Así que como ya iba un poquito más de la mitad, continué con el ánimo que mi Adonai me había dado y pensé en mi interior, sí puedo, tengo que llegar a la esquina. Y tal y como había salido de mi cama aquella madrugada para cuando llegué a la esquina de ese pequeño túnel, mi pijama ya iba toda llena de barro y de lodo, porque el nivel freático en ese túnel era muy alto, había mucha humedad. Así que como pude, desliándome e impulsándome con la punta de los pies, llegué a la esquina de ese pequeño túnel en donde había una escuadra a 90 grados y ya podía de alguna manera incorporarme, caminar sobre mis pies totalmente sentada. Era imposible pararte en ese pequeño túnel, que aunque se ensanchaba al llegar a la esquina a 90 grados, por tener un diámetro de aproximadamente 80 a 90 centímetros, no podías pararte bajo ninguna circunstancia. Solo podías sentarte sobre tus propios pies y poder caminar de una manera, entre comillas, más amplia. Así que llegué a la primera celda y ahí se encontraba una persona, en esa pequeña mazmorra, y mi Adonai que iba delante de mí, pero por la parte superior de la montaña, me dijo, prosigue, continúa. Así que llegué a la segunda celda, que te repito que era una especie de nicho cavado sobre el mismo túnel, con unas rejas de acero en el frente de ella. Ahí se encontraba una segunda persona tras las rejas, igual en una posición tan incómoda que tenían que estar sentados sobre sus propios pies. Y me dijo el Señor, prosigue a la siguiente mazmorra. Ahí se encontraba una tercera persona que tampoco conocía. Y así sucesivamente hasta que llegué a la última celda, la última mazmorra al fondo del túnel. Y en los primeros 9 metros, como el túnel era muy angosto, me tuve que desliar como si fuera un gusano. Pero en la segunda fase del túnel, al girar a 90 grados hacia la derecha, yo iba caminando sobre mis pies, pero en posición sentada, porque la altura de aproximadamente 80 a 90 centímetros de ese túnel, de esa segunda fase, no daba para más. Imposible pararte o incorporarte al 100% erguido. Y al llegar al fondo del túnel, ahí se encontraba una mazmorra más, en donde al igual que el resto de los demás prisioneros, se encontraba una prisionera ahí, sentada sobre sus pies, casi en posición fetal, porque las mazmorras ahí eran sumamente pequeñas y angostas. No había manera de incorporarte sobre tus pies y la humedad era muy alta, el clima frío y el oxígeno faltaba. La situación de los prisioneros que se encontraban en esas mazmorras era sumamente terrible. Y al llegar a la última mazmorra me dijo mi Adonai, aquí está la persona por la que has estado orando e intercediendo estos últimos días. Señor, ¿quién es ella? Exclamé. Ella es la chica que actualmente se encuentra en la prisión sobre la faz de la tierra, me dijo mi Adonai. No te entiendo, Señor. ¿Podrías, por favor, ser un poco más explícito? Así que mi Adonai aquella madrugada me dijo,
ella también se encuentra en prisiones espirituales. Toma la llave y sácala. Y en esa madrugada mi Adonai me dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, Señor, exclamé, creo que ya te estoy entendiendo un poco mejor. Porque al principio que mi Adonai me dijo que la sacara de esa mazmorra, yo de inmediato pensé, pero Señor, si muy apenas quepo yo por aquí, por este túnel, ¿cómo voy a sacar a esta chica de este lugar? Es una norteamericana que tiene una complexión sumamente alta. Definitivamente, humanamente hablando, ella no puede salir por la segunda fase del túnel por donde inicié. Humanamente hablando, Señor, esto es imposible, pero espiritualmente hablando, ya te estoy entendiendo, Señor. Es que esta chica tiene ataduras espirituales que humanamente hablando la han hecho caer en una prisión física sobre la faz de la tierra. Está atada espiritualmente hablando con ataduras de drogadicción y de alcoholismo. Hay que romper esas ataduras y hay que sacarla de esa prisión espiritual en la que se encuentra para que pueda ser libre a través de la sangre de Yeshua y que ya no reincida más en ese tipo de vicios en los que está atada y que por ende pueda acatar a la autoridad y ya no llegar más al extremo de caer presa y ser privada de su libertad. Ya entendí, Señor, creo que ya me quedó claro. Ahora te pido que por favor me ayudes a salir de este lugar. Así que una vez que mi Adonai me dio la lección estando dentro de esos túneles y en la última mazmorra del túnel principal, mi Adonai me ayudó y me facilitó la salida por ese túnel a manera de escuadra y regresamos a casa. Y debo admitir que yo iba sumamente impactada por lo que acababa de acontecer aquella madrugada. El Señor había tenido a bien llevarme de manera física y directa a ver las cárceles espirituales donde algunas personas se encontraban por diversas circunstancias, literalmente prisioneras de la drogadicción. Otros prisioneros en cárceles espirituales por el alcoholismo y otros se encontraban en esas mazmorras por violación. Así que al salir del segundo túnel, que era sumamente estrecho y angosto, me incorporé de inmediato sobre mis pies y me vi a mí misma y dije, necesito llegar rápidamente a casa y darme un baño. Estoy totalmente cubierta de lodo y de barro. No puedo regresar a casa y dormirme así en estas circunstancias en mi cama. Estoy llena de barro hasta la cabeza. Pensé en mi interior, pero oh sorpresa, cuando mi Adonai me regresó a casa, íbamos volando no sé de qué parte geográfica honestamente hasta mi hogar, y en ese ínter, de manera maravillosa como Él es, y sin que yo me percatara mientras íbamos volando, Él de nueva cuenta volvió a limpiar todas mis vestiduras. Toda mi ropa y mi persona se encontraba intacta, tal y como había salido de la cama aquella madrugada. Totalmente limpia, como si nada hubiese sucedido. Gracias, Señor, exclamé. Mi Adonai me volvió a llevar a casa, esperó a que me acostara en mi cama y caí profundamente dormida. Así que a la mañana siguiente, mientras me despertaba, yo tenía ansias de hablar con mi Adonai. ¿Qué sucedió esta madrugada, amado mío? ¿En qué lugar, geográficamente hablando, se encuentran esas mazmorras, Señor? ¿Dónde están ubicadas, geográficamente hablando, esas celdas y esas prisiones espirituales? Porque no logro ubicar a dónde fuimos esta madrugada, Señor. Y mi Adonai me hizo entender a la mañana siguiente que no me podía ser revelado en dónde se encontraban esas prisiones
espirituales geográficamente hablando, pero que espiritualmente hablando esas prisiones espirituales siempre han existido. Y muchas personas hoy en día se encuentran atadas en esas prisiones espirituales. Se encuentran privadas de su libertad, atadas con ataduras de alcoholismo, ataduras de drogadicción, ataduras de ira, ataduras de culpa, ataduras de contienda, ataduras de avaricia, ataduras de codicia, ataduras de enojo, ataduras de robo, ataduras de resentimiento, ataduras de rencor, ataduras de venganza, ataduras de locura en general, de esquizofrenia, de bipolaridad y ataduras de diferentes trastornos psicológicos. Y este es el tiempo, amado príncipe y princesa de Yahweh, en que nuestro Adonai te quiere libertar de esa prisión espiritual en la que te has encontrado por muchos años o durante toda tu vida. Hoy es el tiempo de ser libre. Hoy es el tiempo de que salgas de esa prisión espiritual en la que te has encontrado mayormente a lo largo de tu vida. Hoy es el tiempo en que Yahweh te entrega la llave para que abras la celda de esa prisión en la que te has encontrado, en esa prisión espiritual de rebeldía, de venganza, en esa prisión de falta de perdón, en esa prisión de rencor, en esa prisión de culpa por todos los errores que has cometido en el pasado. Hoy Yahweh Elión hace un llamado a todos esos presos espirituales. Hoy es el día de que salgas de esa prisión espiritual de la que has sido objeto durante toda tu vida. Este es el día en que Yahweh te hace una invitación a que le entregues la ira, el enojo, el resentimiento, el odio, el rencor, la falta de perdón, la culpa, el abandono de que has sido objeto, el rechazo, el amor al dinero, la falta de equidad que has tenido, la rebelión en contra de la Torá de Yahweh que ha implicado que hoy en día sufras de ciertos trastornos psicológicos. Hoy es el día en que Yahweh quiere librarte de esas prisiones espirituales del homosexualismo, del lesbianismo, de la zoofilia, del amor al dinero, de la codicia, de la avaricia. Este es el día, amado príncipe y princesa de Yahweh, en que nuestro Adonai te quiere libertar de esas prisiones espirituales, y que si bien es cierto distan mucho de ser una prisión física en la que eres privado o privada de tu libertad, son prisiones espirituales muchísimo más poderosas y en las que sin físicamente estar privada de tu libertad o privado de tu libertad, andas deambulando por el mundo literalmente preso espiritualmente hablando. Pero hoy es el día en que Yahweh abre esas prisiones espirituales de que has sido objeto y hoy te dice mi Adonai, eres libre, sé libre de toda prisión espiritual de que has venido siendo objeto a lo largo de tu vida. Porque Yahshua ha venido a dar libertad a los cautivos y a través de la preciosa sangre del Cordero es que tenemos acceso a esa llave para ser libres y caminar en libertad, ser libres de toda opresión del enemigo, libres de la ira, de la contienda, del enojo, del resentimiento, de la falta de perdón, del rencor ahí guardado en los corazones, libres de la culpa, libres de la homosexualidad, libres del homicidio, libres de estar cometiendo violaciones sexuales en contra del prójimo, libres de trastornos psicológicos, porque libertad hemos sido llamados. Y hoy oro que todo aquel que esté escuchando este mensaje pueda ser libre de esas prisiones espirituales de que han sido objeto a lo largo de su vida,
en el nombre de Yahshua, porque a libertad hemos sido llamados y hemos sido creados para alabanza del santo nombre de Yahweh Elión. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Yeshua, 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 Yeshua. היום הזה אנו קוראים לך, אומרים בשמך ישועה. השמיים מספרים כבוד ומעשה ידה הרקיע, יום ליום ליום יביע, ולילה ללילה. השמיים מספרים כבוד ומעשה ידה הרקיע, יום ליום ליום יביע,